Hola, ¿cómo están? Espero que muy bien. Estuve ayer lunes 28 de abril, hoy es martes 29 de abril, al momento de grabar esta colaboración, viendo durante casi todo el día, a intervalos, claro, con pausas, el desarrollo del proceso de las elecciones generales en Canadá para renovar todos los lugares del Parlamento, un poco más de 300 asientos, y ver cuál de los partidos obtendría la mayoría parlamentaria y, según el sistema político canadiense, el derecho a ocupar el puesto de primer ministro. Fue un resultado muy interesante. Mi interés provenía no solamente del proceso político en sí al interior de Canadá, sino de su resultado y su incidencia, tanto si ganaba el Partido Liberal o el Conservador, sobre una cuestión futura que es inminente también para México, la renegociación del TEMEC, el Tratado de Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Déjenme decirles que ganó el Partido Liberal sorpresivamente, aunque por escaso margen, al Partido Conservador. Ganó el señor Mark Carney, quien había sustituido al señor Justin Trudeau hace aproximadamente un mes, 2 meses, en el puesto de primer ministro provisional, debido a la renuncia de Trudeau, y quien desde entonces se ha encargado de hacer frente a esta tormenta que ha desatado el señor Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, con su guerra comercial a nivel mundial, y muy especialmente se ha ensañado, no hay otra manera de decirlo, se ha ensañado con Canadá. Bueno, ganaron los liberales por un escaso margen, ahorita les doy un poco de los números, pero la sorpresa es que lo hicieron cuando, en vista de que ya la popularidad del señor Trudeau había disminuido mucho, el señor Poilievre, así es, Pierre Poilievre es el apellido, es el nombre y el apellido francés del candidato del Partido Conservador, llevaba hace apenas 2 meses, quizá 3 meses, una ventaja de 30 puntos porcentuales, un 30% arriba en las preferencias de voto sobre el Partido Liberal, entonces el señor Trudeau, y luego su sucesor, el señor Carney. Entonces, pues esperaba que los liberales fueran castigados, digamos, con el voto de los canadienses, después de 9 años en el gobierno, todo el desgaste que se ocasiona por tanto tiempo en el poder, pero no fue así. Y esto abre una puerta muy interesante para ver por qué no fue. Bueno, todo el mundo señala ahorita, unánimemente los analistas, que el factor de Donald Trump en su ensañamiento con Canadá hizo resurgir, digamos, esta ola de patriotismo en Canadá, y que fue el señor Mark Carney quien mejor recogió ese sentimiento antiestadounidense. ¿Quién iba a pensarlo? Incluso mejor que los conservadores, que hubieran podido, por supuesto, hacer leña del árbol caído de los liberales, apropiándose de esa narrativa, pero el señor Pierre no tenía posiciones muy contrarias al señor Trump, no tenía una postura crítica o suficientemente crítica como sí lo hizo el señor Mark Carney. Por eso me parece interesante que veamos qué va a pasar de ahora en adelante en Canadá en cuanto, en cuanto se reoriente el rumbo hacia un entendimiento con Estados Unidos, o persiste el enfrentamiento entre Canadá y Estados Unidos, y de cualquier manera, incluso en cualquier escenario, ¿qué van a plantear los canadienses en el 2026 cuando llegue el momento de revisar el TEMEC? Ya ha habido voces en Canadá que han pedido, lo han pedido abiertamente, no ha sido nada secreto, que Canadá vuelva a tener un tratado de comercio bilateral con los Estados Unidos, como ya lo tenían antes de que se firmara el Telecan en 1993 y entrara en vigor en 1994, en donde, digamos, para este tratado de América del Norte, realmente fue México el que se integró a lo que ya existía entre Canadá y Estados Unidos, pero para eso se tuvo que hacer un nuevo tratado. Entonces, ya han vivido, digamos, durante varios años los canadienses con base en un tratado bilateral nada más entre Canadá y Estados Unidos, quedándose México afuera. No sabemos qué va a pasar, por eso me pareció muy interesante platicar con ustedes esto. Recordemos también, y hay que tenerlo muy en cuenta, el tamaño mismo, las dimensiones de lo que en Canadá se hace. Canadá es un territorio muy grande, extensísimo,
de casi 10 millones de kilómetros cuadrados en términos cerrados, en números cerrados, que está dividido en 10 provincias y 3 territorios, y que necesita 6 usos horarios para abarcar todo este territorio canadiense. Es más extenso que los Estados Unidos de América. Y para tener una idea, una perspectiva del tamaño del territorio canadiense, es 5 veces más grande que el territorio de México, que en números cerrados lo estaríamos ubicando en 2 millones de kilómetros cuadrados. Con una población de 41 millones de habitantes, tenía registrados como votantes elegibles un universo de 29 millones de personas, de las cuales 7.3 millones ya había votado de manera anticipada, estableciendo un récord histórico para este país. Por aquí tengo las cifras, déjenme dárselas, de lo que sería el resultado ya concreto, por lo menos hasta el momento en que lo consulté en los periódicos de hoy, de la elección en Canadá. Aquí me lo está desplegando ya. Pero bueno, esta idea de la inmensidad del territorio canadiense nos habla de la dificultad de llevar a cabo una elección general. A pesar de todos estos inconvenientes, toda esta necesidad de tener una coordinación casi perfecta, los canadienses lograron sacar su elección sin ningún problema. Y les quiero enfatizar lo cerrado de la elección para también comentarles otra cosa. Aquí está. El Partido de los Liberales ganó esta elección con un 43.5% de los votos contra un 41.4% de los votos de los conservadores. Hasta el momento de hacer esta consulta, hoy 29 de abril, entre 7:30 y 8 de la mañana, particularmente con el periódico The New York Times. Ahí estoy siguiendo la elección canadiense. Pueden variar un poco los números, no la tendencia. El triunfo ya es seguro para los liberales. La mayoría parlamentaria en Canadá requiere 172 asientos, por lo cual los liberales, con sus 154 asientos, necesitarán por fuerza que negociar con algunos de los demás partidos participantes o con todos ellos. El bloque quebequense, que se perfilaba con 21 asientos hasta hoy martes en la mañana, el partido New Democrat con 4 asientos y los verdes, los del Green, con un asiento. Dirán, bueno, es muy poquito, a lo mejor logran unos pocos más, 4 o 5 asientos, pero en este sistema parlamentario, en el cual es necesario negociar para obtener una mayoría, hacer concesiones, en fin, todos los asientos cuentan, hasta uno puede ser el que incline la balanza para un lado o para otro, no sabemos. Entonces, todo eso es muy interesante. Y les quiero comentar esto porque no hubo, como estamos acostumbrados en México, en América Latina, impugnaciones, señalamientos de fraude, elección de Estado, etcétera, etcétera. El señor Carney, al conocerse los resultados por parte de la autoridad electoral canadiense, aceptó que haya sido declarado ganador de un discurso de victoria, y el candidato perdedor, el señor Pierre Poilievre, también aceptó la derrota e hizo la concesión necesaria. Entonces, todo en paz, todo estable, ya hay ganadores, ya hay derrotados, y bueno, la pelea ahora es por ver si se logra o no la mayoría parlamentaria. Seguramente la lograrán los liberales, que tendrán que negociar en ese momento. ¿Qué hay en todo esto para México? Además de lo que les comentaba de las repercusiones en el TEMEC, hay otro aspecto muy interesante, y con esto voy a cerrar mi comentario. Me sentí ayer como un observador mexicano nostálgico ya en este momento de los procesos electorales que habíamos obtenido en México, gracias al establecimiento de una autoridad electoral independiente que nos dio la certeza de que podría haber en México alternancias en la presidencia de la República, en el gobierno nacional, entre los diferentes partidos políticos, como lo hubo desde la creación primero del IFE, el Instituto Federal Electoral, en los años 90, y después la continuación de este IFE por el Instituto Nacional Electoral. Esto ocurrió hasta que el 2018 llegó a la presidencia Andrés Manuel López Obrador por parte de Morena, el Movimiento de Regeneración Nacional, y se inició desde ese movimiento, desde la personalidad de López Obrador y su voluntad
un verdadero desmantelamiento del sistema democrático mexicano, de sus pesos y contrapesos, una captura del Instituto Nacional Electoral, del poder ejecutivo, del poder legislativo, del poder judicial, perdón, del país a través de la captura en la designación de jueces y ministros, jueces en las Cortes federales y ministros en la Suprema Corte, que ha derivado en que la penosa, dura, larga transición mexicana hacia la democracia, iniciada por lo menos desde los años 90, algunos la sitúan desde 1988, con aquella elección histórica que perdió Cuauhtémoc Cárdenas, algunos más la sitúan hasta 1968 con el movimiento del 2 de octubre y la matanza de Tlatelolco. Todo eso fue a dar al traste, al basurero de la historia, cortesía del señor López Obrador, el movimiento de Morena y su desmantelamiento de la democracia mexicana. Por eso veo lo de Canadá, pues con lágrimas en los ojos, prácticamente ya con nostalgia de decir, bueno, hacia eso hubiéramos caminado los mexicanos, hacia llevar elecciones tranquilas, confiables, como ya las tuvimos en buena medida. No era perfecto el sistema, ni por supuesto, yo también lo reconozco, pero sí podíamos tener un sabor a elecciones confiables, como lo vi ayer en toda la jornada en Canadá. El resultado electoral, el hecho de que los conservadores tenían la ventaja hace 2 o 3 meses, hubiera dado pie en cualquier país latinoamericano a una serie de impugnaciones, protestas en las calles, bloqueos, desconocimiento del resultado electoral, insultos entre los candidatos que se creen ganadores, todo el mundo declarándose ganador sin tener el resultado certero, como pudo haber sucedido en cualquier país de América Latina, pero no fue así. Y ya lo veo con nostalgia. Lo pudimos tener todo y lo perdimos en el camino, en México. Pero bueno, así es esta situación y con eso tendremos que vivir de ahora en adelante. Muchas gracias por su compañía. Nos vemos en la próxima entrega de Mirada al Mundo, un espacio de opinión editorial. Les habló Rogelio Ríos Herrán. Les agradezco por el favor de su compañía. Nos vemos en la próxima. Hasta pronto.